bien, amados, vamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, del sustento, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y nuestra fe tiene que crecer, amado, porque nuestra mirada está puesta en Dios. Y Dios es hacedor de los imposibles, es hacedor de los milagros. Y nadie puede quedarse sin ver milagros en su vida, porque es el mismo Dios. Y dice que la fe sin obras es muerta, y en estos tiempos yo quiero que estemos nosotros aplicando la fe a todo lo que hacemos o a todo lo que queremos hacer. La gente muchas veces se limita porque cree en su propia fuerza. Pero ¿qué dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú puedes llegar a hacer grandes cosas creyendo que Él te va a bendecir, amado. Lo que Él pide es que empecemos, que iniciemos la obra, y Él va a poner, Él va a hacer el milagro. Amén. ¿Cómo puedo yo perfeccionar mi fe? Haciendo las obras. Dice: la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas al gimnasio y empiezas a ejercitar tus músculos? Di conmigo: te fortaleces, ¿verdad? Y verdad que cuando tú te fortaleces te sientes bien. Y ahí empiezas hasta la calle a caminar así medio cuadradito, ¿verdad? Y te sientes el más ancho de la banqueta a veces, ¿verdad? Porque ejercitaste tus músculos, ¿verdad? Así es el hombre que ejercita su fe. El hombre que ejercita la fe va a ser un día como lo hizo Eliseo. ¿Se acuerdan cuando se le cayó a aquel el hacha ahí en el río? ¿Qué dijo este tremendo? ¿Se fue a orar, se encerró 3 días para que el hacha flotara, o nomás le dijo, o nomás hizo flotar el hierro? Nomás lo hizo flotar. ¿Por qué? Porque su fe estaba bien ejercitada. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en fe para poder obtener aquellos grandes milagros que Él tiene para nosotros. Acuérdense que la incredulidad y la duda son un tropiezo tremendo para nuestra vida. Entonces nosotros debemos de ejercitar la fe. Pero ¿cómo la voy a ejercitar si no hago obras? Entonces para esto tengo que ejercitarla en el don que yo quiero y en el milagro que yo quiero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, queremos que la gente sea sanada, pero ¿cómo va a ser sanada las personas si no oramos por ellas? Y cuando oramos por ellos, aplicamos la fe. Porque la palabra de Dios dice: pondrás la fe sobre los enfermos y ellos ¿qué?
Pero ¿cómo van a sanar si no ponemos la mano sobre de ellos, si no oramos, si no ejercitamos la fe? Tenemos nosotros que estar declarando la palabra de Dios para que ellos sean sanados. La gente viene, miren, voy a decirles algo. Muchos no practican la oración de sanidad ni de liberación por no verse mal con los demás. Porque dicen, ¿y si no sana? ¿Y si no es liberado? ¿Y si los demonios que traen me golpean? Entonces la gente se quita de problemas y no ora por ellos. No los unge, no los libera, porque ya su fe está debilitada. Su fe está apagada. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando dejas de hacer ejercicio? ¿No se te aflojan los músculos? ¿No pierden la fortaleza, la rigidez que habían tomado cuando hacías el ejercicio? La pierden. Claro que sí la pierden. Se empiezan los músculos a hacer flácidos. Así es la fe. Y así la tenemos muchos en este tiempo. No está fortalecida, y yo quiero que terminemos esta enseñanza con una fe bien fortalecida en cualquier área que tú la quieras aplicar, amado. Porque la fe se aplica en cualquier área. Cuando entro a una casa a ministrar, ya sea sanidad o sea liberación, yo ya llevo mi pensamiento y ya voy declarando que Dios va a hacer la obra. No voy a ver si puedo, porque no lo voy a hacer yo. Es el Espíritu Santo que mora en mí. Solamente lo que hago es aplicar mi fe, creer que Dios lo va a hacer. Y me he topado con casos muy difíciles de liberación, de sanidad, pero yo entro declarando que ya tenemos la victoria. Y le digo a la persona, tú vas a ser sana, tú vas a ser libre en este momento. Tranquilo, espérate, con cuidado. Y empiezo a orar. Pero ya lo estoy declarando, ya lo estoy creyendo. Ya cuando voy es porque sé que va a suceder. Y muchas veces nos topamos con una fe débil, una fe apagada. Y tienes que hay que estar batallando. Porque ahora va a ser tu fe contra una fe apagada, contra una persona que no quiere recibir o no cree poder recibir la sanidad. Entonces ahí tienes que aplicar tu fe. Ahí tiene que sobresalir tu fe. Pero tu fe, ¿qué? Bien fortalecida, amado. Entonces tenemos que ejercitar nuestra fe, porque la fe sin obras es una fe muerta y de nada nos sirve. Es como, por ejemplo, la fe en la doctrina cristiana. ¿De qué nos sirve tener la fe en el cristianismo si no predicamos la palabra? Entonces, cuando predicamos la palabra, tenemos una fe, pero tenemos obras también. Amén. Y tenemos que estarlo ejercitando. Créanlo bien, amados, lo que dice en Marcos, 16. Pónganme en pantalla Marcos 16. Verso 15 en delante. Y les dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Gloria a Dios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y escuchen bien lo que dice el verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que había dicho que les iban a seguir. Ok, y si todos creemos, entonces todos tenemos la autoridad para echar fuera demonios en el nombre del Señor. Ahora, no se vayan a creer aquí cuando dice tomarán en las manos serpientes y vayan a andar buscando víboras. ¿En serio? Porque hay una iglesia donde ahí mueven
Víboras porque la palabra dice y son muy legalistas en la palabra. No está hablando de ese tipo de víboras. Está hablando de demonios que traen las personas, amado. No se vayan a equivocar, nada más que mucha gente toma bien literal la palabra, pero no es así. Dice, tomarán las manos serpientes y si bebieren veneno, si te quisiera alguien dañar con veneno, dice, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Entonces esto está abierto para todos. Y si está abierto para todos, ¿por qué no lo hacemos? Porque nuestra fe no está ejercitada, está débil. Entonces, ¿cómo ejercito yo mi fe? Estar orando continuamente por los enfermos, hasta que tengas una fe bien fortalecida. Ahora, ¿cómo viene la fe a mi vida? ¿Alguien dijo? ¿Por qué? ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. Vamos a verlo. Yo quiero que mi fe crezca, pero ¿cómo va a crecer automáticamente sola? No, tengo que estar escuchando la palabra de Dios. Tengo que estarme alimentando de la palabra de Dios. Dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando tú escuchas mucho de asesinatos, de secuestros, de muertes, de infartos? ¿Qué pasa? ¿No te turba tu corazón? ¿No entra un espíritu de temor? Y andas ahí con miedo y con cosas ahí. ¿Por qué? Porque abriste tu oído a todo eso. Ahora, ¿qué sucede cuando ahora te alimentas de la palabra de Dios continuamente? Cuando escuchas y ves los milagros y te pones a estudiar todo el Nuevo Testamento donde Jesús está haciendo los grandes milagros, y si tú te estás alimentando de la palabra o retroalimentando de la palabra, entonces se va el espíritu de temor, de flacidez espiritual, y empieza a crecer tu fe. ¿Por qué seguía la gente a Cristo? No había ni Face, ni redes sociales, no había radio, no había televisión, pero se le juntaban multitudes. ¿Por qué? ¿Porque hablaba la palabra? Pues la palabra la hablaban en la iglesia, amado. Por los milagros que él hacía, porque se movía en el poder del Espíritu Santo. Ahora, llegaba la gente y era sanada. ¿Por qué? Escuchen bien esto. Porque se corría la voz. Ahí hay uno que está sanando. Hay uno que levantó un paralítico. Hay uno que le dio la vista a un ciego. Ahí está. Y la gente, wow, qué onda. Vamos. Y ya iban y llegaban con una fe avivada. Y decía que todos los enfermos eran sanados. Todos los cautivos eran liberados. Cuando uno empieza a trabajar su fe, cuando uno empieza a ejercitar la fe, el que fue sanado le dice al otro, oye, espérate, aquella persona Dios la está usando en esto. Y me sanaron y me liberaron y me hicieron un milagro, y empieza la gente a crecer. La fe en Jesús, claro, no en nosotros. La fe en Jesús. ¿Cómo quieren que la gente llegue a la iglesia si no ve los milagros? La mayoría de las veces Jesús hablaba en parábolas. Y muchas cosas de lo que él mencionaba estaban escondidas para este tiempo. Y muchas veces no entendía la gente lo que Jesús estaba hablando. Pero veían que Dios estaba con él. Veían los milagros, veían a la gente transformada. Veían a la gente ser sanada. Veían a la gente ser liberada. Y venían más a Cristo. ¿Para qué derrama el Señor más de su gracia en este tiempo? Si no es para que fluyan más milagros. ¿Y los va a hacer a través de quién? Dile al de al lado, ahí te hablan a ti. A través de ti lo va a hacer el Señor.
Entonces tenemos que ejercitar la fe para que la gente vea que aquel se convirtió, para que aquel sanó y que realmente estamos dependiendo de un Dios de poder. Que vean el poder de Dios a través de nosotros. Por eso Él dice aquí, a todo el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? Y nomás está en creer en Jesús. No es muy difícil, amado. Poner las manos sobre los enfermos y declararlos sanos. Oye, que no sanó en el momento. Y si lo sana mañana y pasado mañana, ¿qué tiene? Tú decláralo. Porque muchos quieren, wow, que veas el milagro. Ahí no, tú siembra la semilla de fe. Muchas veces la sanidad es progresiva. Muchas veces la liberación es progresiva, amados. Porque el diablo tiene mucho que alegar en contra de ellos. Porque hay maldiciones generacionales. Pero ¿qué es lo que vence al mundo si no es nuestra fe? ¿Qué es lo que vence al diablo si no es nuestra fe puesta en Jesús? No podemos dejar de practicar nuestra fe, de ejercitarla día con día. ¿Conoces a alguien que está enfermo? ¿Conoces a alguien que tiene problemas? Ve y ora por él. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso estuvo ayunando 3 días? ¿Se acuerdan que quedó ciego? ¿A quién le habló el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué le habló? Impusiera sus manos, cayeran las escamas de sus ojos y recibiera el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién? A un hombre lleno de Dios, a un hombre que creía en Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? Que él lo podía hacer. Amén. Entonces va Ananías y le pone la mano a Saulo. Pero yo creo que Ananías era un hombre de oración y yo creo que él no dudó porque le tenía cierto temor y respeto a Saulo, pero fue y fue sanado, fue liberado y lleno del Espíritu Santo. Creyó, ejercitó su fe. ¿Cuánto hace que no oras por un enfermo? ¿Cuánto hace que no ministras liberación a una persona? Porque esto es para todo aquel que cree, no es para ciertas personas en especial. Lo que pasa es que hemos dejado de ejercitar nuestra fe. Y tenemos que crecer en fe. ¿Por qué? Porque si tú no creces en fe, no multiplicas los talentos. Y tu fe se apaga. Se hace flácida. ¿Sí? En Gálatas capítulo 3, verso 2, vamos para allá. Hay un poquito más adelante. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, y habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por el qué? ¿O por el oír con fe? Y luego nos da un ejemplo, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Escuchen esto. Yo siempre he dicho esto. ¿Somos descendencia de Abraham? Claro que sí, por fe. Entonces la bendición de Abraham nos toca a nosotros automáticamente, es lo que aquí está diciendo.
automáticamente la bendición que pesa sobre Abraham viene a caer sobre nosotros. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Con el creyente de Abraham. ¿Cuántos son de la fe aquí? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Y nos habla que Dios suministra el Espíritu por fe. Todos queremos más del Espíritu. Debemos de creer que lo vamos a recibir porque es por fe. No por obras ni por ley. El Espíritu Santo te da talentos, te da dones por fe. Porque si tú crees, lo recibes. Si no crees, tú no lo recibes. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que hace que tu fe sea bendecida? Escuchen bien esto, amados. Lo que hace que tu fe tenga un resultado favorable es la justicia de Dios. Ahí lo leímos ahorita. Porque creíste, te fue contado como justicia. ¿Y por qué? Porque creíste no que tú lo podías hacer, sino que Dios lo puede hacer. ¿Y la justicia de Dios cuál es? Está pidiendo algo con fe y está creyendo que tú se lo puedes dar. Así es que la fe tiene por resultado la justicia de Dios. Dios dice, creyó, dale. ¿Por qué? Porque creyó. Esa es la justicia. Cuando uno aplica la fe, hacemos que Dios active su justicia y nos caiga la bendición. Porque todo se mueve por la justicia de Dios. Pero ¿qué es lo que activa la justicia de Dios si no es por tu fe? Verso 6. Estamos en Gálatas 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. Entonces lo único que nosotros debemos de hacer es a nuestra oración aplicar la fe. ¿Se acuerdan cuando Eliseo subió al monte para orar? Porque había 3 años de sequía, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces tuvo que subir para que lloviera? Y orar. ¿Cuántas veces? ¿Por qué no a la primera? ¿Por qué Dios no lo hizo a la primera? ¿Por qué no a la segunda? ¿Por qué no a la tercera? Porque él estaba aplicando la fe. Ahora, Dios se la hubiera mandado la lluvia en la primera oración. ¿Sí o no? Así como hizo flotar con Eliseo el hierro en la primera oración, con Elías tuvo que orar 7 veces. ¿Por qué? Elías estaba siendo perseguido por el rey. El rey quería matarlo porque habían pasado 3 años de sequía. Su fe estaba agotada. Se andaba escondiendo. Pero empezó a ejercitar su fe. Dijo, Dios puede hacerlo. Escuchen bien. Dice, Dios lo puede hacer. Esto está en el centro de la voluntad de Dios. Dios lo puede hacer. Y empieza. Y le decía a su siervo, ve y asómate. Y ve y asómate. No, ve de vuelta. Y ve de vuelta y asómate. Mientras él está orando y clamando a Dios, ejercitando su fe. Él decía, tiene que llover. Oye, que no se ve nada, que está el solazo a todo lo que da. Tiene que llover. Y Dios lo está viendo. Al final Dios aplica la justicia. ¿Cómo? Diciendo, Él cree que yo lo puedo hacer. Y mi justicia es de que si Él aplica la fe y cree que yo lo puedo hacer, mi justicia viene y se aplica, denle a Él lo que está pidiendo. Entonces nosotros tenemos que ejercitar la fe y estar orando hasta que suceda, hasta que Dios haga la obra.
ejercitar la fe. Oye, ¿sabes qué? Tal persona no sanó, pero no voy a quitar el dedo del renglón. Voy a seguir orando por tal o cual persona, o por tal y cual necesidad, o por tal y cual milagro, hasta que Dios me lo dé. ¿Por qué? Porque voy a estar ejercitando mi fe, y la justicia de Dios va a hacer que se cumpla o que suceda. Dale un aplauso al Rey. Dáselo fuerte. Hemos estado muy mal acostumbrados. Necesitamos estar orando más. Cuando uno ejercita su fe y está la fe activa día con día, el Señor obra rápidamente. La bendición te cae rápidamente porque tu fe está bien ejercitada. Pero cuando ve Dios que estás cavilando en dos pensamientos y que estás orando pero tienes ciertas reservas, o estás orando y tienes ciertos temores, o estás orando y tienes ciertas dudas, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el hombre de doble ánimo no crea que va a recibir algo del Señor, y no se recibe nada. Pero una fe bien ejercitada, Dios obra en el momento. Y es lo que debemos de hacer, estar orando continuamente. La fe es como una semilla. Dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Y tenemos que estar sembrando ahí. Vamos a ver en Hebreos capítulo 4, verso 2. Pongan mucha atención en esto. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Chequen esta historia. ¿Se acuerdan la historia de la mujer del flujo de sangre? ¿Se acuerdan? Está el Señor ante miles de personas. Ponle 4 o 5, eran miles de personas, y Él está predicando la palabra. Y nada más una mujer hace que salga poder de Él y sea sanada. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí. Porque muchos oyen la palabra, pero no le aplican la fe, amados. Y ella, mujer que estaba ya bien fastidiada, muy enferma, aplicó a la fe que estaba escuchando, a la palabra de Jesús, aplicó la fe y empezó a cavilar en su pensamiento y a decir: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De miles de personas, solamente una mujer aplica la fe y es sanada en ese momento. Aquí la cuestión es de que escuchamos nosotros la palabra de Dios, pero no aplicamos muchas veces la fe. Y nos vamos vacíos a la casa, nos vamos sin el milagro, nos vamos sin la bendición. Porque oímos la palabra, sí, muy bonita, sí nos impacta, pues es la palabra de Dios, pero no aplicamos la fe a lo que estamos escuchando. Y nos vamos sin la bendición. ¿Qué dice la palabra de aquel que cree? Al que cree, todo le es posible. Pero ¿te has fijado cómo el diablo nos ha estado robando tantas bendiciones? Porque nosotros creemos, pero no aplicamos la fe. Creemos, pero se nos apaga el espíritu. Y en vez de decir: hey, va a suceder, Dios me habló hoy, va a suceder. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros mismos: oye, Dios me habló en la palabra? Pero sí, ¿de qué sirve si no aplicas la fe? La fe sin obras, eso es muerta.
Dejamos que el diablo saliendo de aquí nos arrebate la bendición y se nos olvida la palabra de Dios porque no aplicamos la fe. Escuchen esto. Cuando una persona te da una palabra de Dios, que realmente la persona viene de Dios, porque no todos vienen de Dios, no agarres de todos. Hay muchos que mueven la emoción, hay otros que mueven los sentimientos, hay otros que buscan sobresalir e impactarte. No agarres de todos. Agarra de la persona que tú sabes que es siervo de Dios. Y cuando te dé la palabra a esa persona, agárrala y atesórala y no la sueltes hasta que se cumpla. Porque la crees. Y eso va a hacer que Dios obre en justicia. Amén. Tenemos nosotros que aplicarle la fe a la palabra. Lo voy a leer una vez más. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pues decimos, oye, ¿vienes a la iglesia? ¿A qué? ¿A pasar un momento agradable? ¿O a salir sanado, liberado, bendecido, a renovar las fuerzas, el ánimo, a llenar el tanque espiritual, a aprender más? ¿Para qué? Para tener al diablo bajo tus pies. O yo no sé, pero tienes que venir expectante. Para llevarte una bendición conforme tu necesidad. Y decir, ¿sabes qué? A esto yo le voy a aplicar la fe. Amén. Tenemos que hacerlo día con día, salir bendecidos. Llegas a la iglesia y dices, ¿sabes qué, Padre? Yo necesito esto, háblame por favor, voy a ir a estar un rato en el culto, dame la palabra clave de que tú estás conmigo, de que me vas a ayudar, y Dios te da la palabra clave y agárrate de ahí y sé bendecido, amén. Tenemos que hacerlo, claro que sí. Cuando nuestra fe es débil, no tenemos fruto y hacemos discípulos débiles también. No lo voy a leer porque ya voy a terminar, pero le voy a dar dos ejemplos. Lo puedes tú encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 14 al 20. ¿Se acuerdan cuando Eliseo llega a la casa de una mujer? La mujer le manda a hacer un cuarto donde habitar. Y Eliseo le dice a Giezi, su criado, ¿qué necesita esta mujer? Pues resulta que la mujer no tenía hijos, ¿se acuerdan? Y dice, oye, pues no tiene hijo, le falta hijo. Ok, porque la mujer era una mujer pudiente. Y le dice, llámala. Y le dice a la mujer, para tales fechas tú vas a estar, vas a tener un hijo en brazos. Y la mujer se rió. ¿Se acuerdan? Y le dice, no te burles de mí, que yo no te burles de mí. No creyó. Pero por la palabra del profeta, ella tuvo el hijo, ¿sí o no? Ella tuvo el hijo. Pero ¿qué pasó años más tarde? Murió el hijo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué murió si era un regalo de Dios? Si era una bendición. Porque ella no creía. ¿Se acuerdan de? Claro que después él se postró varias veces sobre el niño. Estuvo orando a Dios. Estuvo clamando no una vez, no dos veces, mucho tiempo a Dios. El niño no sanaba, no resucitaba. Pero al final, él creyó que Dios lo podía hacer. Y Dios lo sanó. Por la fe débil de ella. ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Cuando llegan los 3 ángeles
Y le están diciendo fuera de la casa, fuera de la tienda de Abraham, le están diciendo a Abraham que él va a ser padre de multitudes y que Dios le va a dar un hijo. ¿No se rió Sara también? Se rió Sara. Y esa fe débil, Dios se enojó con Sara y le dijo: ¿por qué te reíste? Y ella pensaba, siendo yo vieja y Abraham también, vamos, ahora sí que vamos a tener. Y le dijo: ¿hay algo imposible para Dios? No, pues no, pero ya la había regado. Una fe débil. Y luego Sara, pasaron 10 años aproximadamente y vio que no quedaba embarazada, pero estaba la promesa de Dios ahí. ¿Se acuerda? Y dice: oye, pues Dios no me ha dado niño. Y ella, con su fe débil, dijo: pues voy a escoger la mejor sirvienta. Estoy parafraseando. Voy a escoger la mejor sirvienta para que me dé buena prole. Y agarra a Agar, su sirvienta. ¿Se acuerdan? Y le dice a Abraham: acuéstate con ella, porque Dios a mí no me ha dado niños. Ya ha pasado 10 años. Él se acuesta con Agar. Agar tiene a Ismael, ¿se acuerdan? Su hijo. Después empiezan contiendas entre Sara y Agar, ¿se acuerdan? Que Abraham tiene que correrla de ahí. Por la fe débil de una persona. Cuando Agar empieza a ver que ella tiene hijo y Sara no, se empieza a burlar de Sara y hay contiendas tremendas. Sara le quiso ayudar a Dios en la promesa. Años después, 13, 14, no recuerdo bien, nace Isaac de Sara, porque Dios cumplió la promesa. Y nace Isaac, ¿se acuerdan? Pero después había problemas entre los muchachos. Y surgen los problemas y situaciones tremendas que hasta ahorita estamos pagando nosotros los platos rotos por la debilidad de Sara, por su fe débil, por no haberle creído a Dios, por haber querido ayudarle a Dios. De Ismael, el hijo de Agar, nacen todos los árabes, los que pelean hasta hoy con Israel. Todos los ismaelitas, todos los árabes que nacen y están en contienda continua con Israel. ¿Por qué? Porque los árabes dicen que a Ismael le corresponde la primogenitura y todas las promesas de Dios antes que a Isaac, por una fe débil. Necesitamos nosotros ejercitar la fe y decir tan sencillamente: si Dios dijo que Él hará, Él lo va a hacer. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Yo no sé. ¿Cuánto esperó Noé? ¿No dice la palabra que la fe de Noé condenó al mundo? ¿Cuánto esperó Noé para que sucediera su promesa? 100 años. Pero estuvo haciendo el arca, porque Dios le había dicho un día que iba a llover. Pero pasó un año y no llovió. Pasaron 100 años, 90 años y no llovió. Pero la fe de Noé nunca menguó. Él decía: está pasando el tiempo, pero el que viene, viene, porque Dios me habló, Dios me dijo y yo le creo. Y pasaron 90 años, pasaron 99 años y él terminaba ya la arca. Y la gente tildándolo de loco posiblemente. Pero la fe nunca menguó. Y Dios dijo: mira que está haciendo el arca. 100 años se tardó. Ahora tengo que terminar con el mundo, porque le dije que iba a haber una gran inundación. Y dice Dios: la fe de él condenó a todo el mundo, porque tenía que venir el diluvio a fuerza. Porque Dios había hablado, no se había arrepentido, no se había retractado y estaba una promesa vigente. ¿Hay promesas vigentes para ti? Pues a Dios no se le olvida ni se arrepiente.
De que viene tu bendición, viene tu bendición. Pero tiene que encontrar el Señor fe en ti. Y cuando Dios venga, hallará fe en la tierra. Cuando Dios venga a suplir tu necesidad, te encontrará con fe. Una fe débil o una fe fortalecida. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados.